Bueno, buenas tardes y buenas noches a todos y les damos la bienvenida, la más cordial bienvenida a este webinar en prevención y riesgos laborales y teletrabajo seguro. Mi nombre es Laura Velandia y el día de hoy estaré acompañándoles durante esta sesión. Es un honor contar con su presencia hoy para explorar un tema que está revolucionando la industria, ya sea que estén conectados desde sus oficinas o desde sus casas. Agradecemos que hayan tenido el tiempo para unirse y ser parte de este espacio diseñado principalmente para ustedes. Como ya lo hemos mencionado también en nuestros eventos anteriores, este webinar se trata de una actividad presentada como complemento formativo de la Maestría Internacional en Ciberseguridad y que organiza en conjunto la Universidad del Espíritu Santo del Ecuador, la Universidad Católica de Murcia de España y el Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global, que continúan desarrollando actividades de alto nivel para todos sus alumnos a nivel internacional. Les animo para que vayan revisando la información que vamos postulando en el sitio web de las instituciones y registrarse en nuestros próximos eventos enfocados en seguridad pública, ciberseguridad y donde todos ustedes puedan registrarse y participar. En un mundo cada vez digitalizado, el teletrabajo se ha convertido en una modalidad clave para muchas empresas y profesionales. Sin embargo, este cambio ha traído consigo muchos desafíos en términos de seguridad, bienestar y cumplimiento normativo. Este webinar tiene como objetivo proporcionar información esencial sobre la prevención de riesgos laborales en el teletrabajo, abordando tanto la ciberseguridad como la ergonomía de las responsabilidades legales de las empresas y trabajadores. A lo largo de esta sesión vamos a explorar los principales riesgos asociados con el trabajo remoto y presentaremos estrategias efectivas para mitigarlos. También contaremos con la participación especial de un ponente muy especial. También quiero compartir con ustedes un poco la metodología del evento. Vamos a iniciar con la presentación por parte del ponente. Seguido de ello tendremos un espacio para preguntas que van a poder realizar en vivo. Recuerden alzar la mano o escribir en el chat que desean realizar una pregunta en vivo. Ahora, sin más preámbulo, los invito a sumergirse en este fascinante mundo de la prevención de riesgos laborales y teletrabajo seguro. Vamos a iniciar. Ahora tengo el placer de presentar a nuestro experto, el doctor Francisco Martínez, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad, que imparte clases en la licenciatura de Administración y Dirección de Empresas y en Metodología en la investigación en el doctorado. Ahora quiero darle la bienvenida al doctor Francisco Martínez y Francisco, te cedo la palabra para que puedas iniciar con tu presentación y puedas también compartirla. Muy bien, pues encantado, es un placer. Quiero saludar a todos, tanto los que están por la mañana en la parte americana como los que estamos aquí en la parte europea por la tarde. Es un placer tratar temas relacionados con la ciberseguridad y en este caso aplicada a la prevención de riesgos laborales y el teletrabajo, que es un campo en el que últimamente se está trabajando bastante. Tengo una presentación en la que voy a explicar un poco antes de entrar en la parte del teletrabajo y la prevención de riesgo, quiero aprovechar con vosotros que sois expertos y estáis trabajando ya en temas de ciberseguridad, igual que me ocurre a mí. Voy a explicaros un estudio que hemos hecho recientemente y que nos muestra la importancia de la ciberseguridad en las empresas españolas, que creo que es el mayor que se ha hecho nunca en la historia. Y bueno, voy a aprovechar para comentarlo con vosotros. Yo creo que puede ser de interés y también pues para comentar algunos eventos relacionados a la ciberseguridad que nosotros hacemos y que os pueden interesar. Bien, voy a compartir con vuestro permiso, voy a compartir la presentación. Muy bien, bueno, pues bien, en primer lugar, decir que la ciberseguridad se está convirtiendo en lo que le llamamos la próxima pandemia. Es decir, sufrimos una pandemia que nos encerró a todos y que, por motivos, llamémosle biológicos, pero que realmente la próxima pandemia sin duda va a estar relacionada con la ciberseguridad. Es la preocupación mayor en muchos países cuando te preguntan
¿Cuál es la principal preocupación que tiene? Pues en los países cuanto más desarrollados, más alta aparece la ciberseguridad como uno de los problemas fundamentales que la gente tiene, desde el efecto 2000, desde el COVID, etcétera, esa guerra en la sociedad mundial de la información, y entonces se va convirtiendo en un problema importante. Entonces, como he dicho, voy a compartir primero un estudio que hemos realizado, no sé si lo estáis viendo, bueno, perdón, no sé si lo estáis viendo, un estudio que Sí, hemos vemos la realizado, presentación. sí, muy bien, pues un estudio que iniciamos en el año 1991-92. Es el mayor estudio que se ha hecho en el mundo sobre, digamos, pues, sistemas de información en las empresas. Llevamos haciéndolo 35 años y os voy a mostrar los datos en evolución de la importancia que se le da a la ciberseguridad en el mundo de la empresa en las últimas décadas y cómo ha ido evolucionando. Yo creo que esto puede ser de gran interés. Aquí estamos aplicándolo a las empresas españolas. Repito, es un estudio que llevamos 35 años haciendo, es la mayor encuesta. Por ejemplo, la de este año, la última que hemos hecho, que es de hace prácticamente año y medio, 2 años, pues tardamos 2 años en hacerla, ¿eh? Es a 1.230 empresas y siempre hacemos un número así. Entonces, podemos ver cómo la importancia que se da a los sistemas de información y a la informática en las empresas en el año 2000, nos remontamos 25 años atrás, decía el 67% que era imprescindible. Imprescindible. En cambio, si miramos en el año 2011, vemos que eso sube al 70%, es decir, la informática empieza a ser algo cada vez más importante, es más imprescindible. En el año 2021-2022, que son estos datos, la imprescindible es el 75%. Esto lo estamos poniendo porque luego lo vamos a comparar con la importancia que se le da a ciberseguridad. Entonces, como veis, la importancia de la informática, pues 3 de cada 4 empresas dice que es absolutamente imprescindible. Sin ella no podría funcionar. Esto mismo lo hemos hecho en otras instituciones, como en las cámaras o ayuntamientos, donde es menor, el 65%, en fundaciones y ONG, donde es todavía menor, 55%, etcétera. Por ejemplo, le hemos preguntado sobre la importancia de Internet y las empresas en el año 2000, obviamente todavía no estaba muy desarrollado, pues consideraban que era imprescindible un 12%. En el año 2011, sí, 10 años después, ya era imprescindible un 42%. En este momento es imprescindible casi un 75%, es decir, y cada vez va siendo más imprescindible. Y esto, bueno, en los ayuntamientos es muy imprescindible Internet o en otras instituciones. Eh, pero vamos a preguntar, le hemos preguntado también, qué es lo que quería traer aquí, por la importancia de la seguridad informática. Fíjense en esta gráfica que nos muestra a SIE son las empresas españolas, a SIG son las grandes, a SIF son prácticamente todos los bancos españoles que hemos encuestado todo el año 2000 y luego hemos seguido. Y estas son las empresas locales. Entonces, observamos cómo la importancia que se le da a la seguridad informática imprescindible, salvo en las empresas financieras y en las empresas grandes, las demás no llegan ni siquiera al 30%, no llegaban en el año 2000. Si miramos al año, si miramos, perdón, vaya. Si miramos en el año 2010, solamente el 35% de las empresas medianas ya, o sea, ahí están todas metidas, todas las empresas, decían que era imprescindible la seguridad informática. Bueno, pues digamos que no es mucho. Entre mucha e imprescindible, el 35-39%, pero la seguridad informática, como vemos, ahora vamos a verlo en una tabla conjuntamente, se considera menos imprescindible que la importancia de la informática en sí. Esto es muy grave, porque esto va a generar problemas en el futuro en las empresas. ¿Mm? Si miramos ahora, aunque ponga 2021, los datos son de 2021 en 2022, tardamos 2 años en hacerlo, o sea, tienen 2 años, pero bueno, son los únicos que hay de este tipo hecho. Entonces, observamos que el 64% de las empresas dicen que la seguridad informática es imprescindible. Esto lo tenemos que comparar con que resulta que la importancia de la seguridad de la informática o de Internet es mucho mayor. Es decir, la seguridad informática se está quedando como un patito feo en las empresas porque todavía quizás no han percibido la importancia que tiene. ¿Mm? En los ayuntamientos también es mucho menor, fíjense, el 34% ahora en la última encuesta. En fin, ahí tiene. Y aquí si observamos que tenemos la comparativa hecha, digamos, eh, en la última encuesta de lo que las empresas dicen que es normal, lo que dicen que es poca, lo que dicen que es ninguna. Es decir,
Si observamos que pone imprescindible, vamos a que es donde entendemos que es más importante, podemos ver que para el 75% de las empresas, y esto es extrapolable a toda Iberoamérica, a toda Latinoamérica, porque trabajamos allí también y hacemos el mismo estudio. Eh, mm, pero estos son los datos de España. El 75% de las empresas dicen que la informática es imprescindible. El 76% de las empresas dicen que Internet es imprescindible. Pero solamente el 52% de las empresas dicen que la ciberseguridad es imprescindible. Es decir, todavía tenemos un salto, un gap ahí enorme de la percepción de la importancia de la ciberseguridad dentro de este contexto en el mundo de la empresa, en el mundo de la empresa española, en datos actuales. Esto es de gran relevancia, por eso lo quiero poner primero, porque realmente nos permite entender que hay un gap, como digo, un salto que tenemos que cubrir. Es decir, tenemos una responsabilidad, aquellos que estamos trabajando en el ámbito de la ciberseguridad, como vosotros que estáis estudiando, en concienciar a las empresas de la relevancia de invertir y de tener personal, obviamente, y de tener medios para que la ciberseguridad se convierta en algo percibido por parte de los CIOs, de los directores de sistemas de información y de informática y de tecnología de la información, y de los CEOs, de los directivos, de los directores de las empresas, se convierta en algo absolutamente importante. Bueno, quería mostrar estos datos inicialmente, también simplemente por enseñaros un poco lo que hemos hecho. También hemos hecho una cosa muy interesante y es que hemos preguntado a las empresas, estamos hablando en este caso son de todo tipo de empresas, desde las muy grandes a las más pequeñas, le hemos preguntado a las empresas que en qué le gustaría que formáramos en la universidad a los alumnos que estudian pues, ciencias empresariales, administración y dirección de empresas, comercio, a los que estudian también ingeniería informática, etcétera. ¿Qué cosas relacionadas con el mundo de la informática les gustaría que les enseñásemos? Y aquí tenemos los datos y si observamos, la seguridad informática, en cambio, las empresas dicen que sí, que nuestros alumnos deberían de estudiar esto, y es lo que sale de más. Por eso la he traído aquí, ¿eh? En el año 2021, 2022. ¿Vale? O sea, la seguridad informática es algo que muchas empresas dicen que sería bueno. Si miramos los ayuntamientos sale un 8,57. Es curioso que no le dan mucha importancia, pero sí dicen que deberíamos de formar a los alumnos en este tema. ¿Eh? Al igual que ocurre en otras, como por ejemplo las fundaciones, donde un 7,60, pero siempre es la de mayor valor, es lo que quería que vierais. ¿Mm? Entonces, bueno, pues estos eran unos datos que he aprovechado este, esta reunión porque creo que es importante que conozcáis que realmente pues tenemos la suerte de tener estos datos que nos dicen que todavía tenemos que concienciar a las empresas de que hay que invertir más en ciberseguridad y más en este contexto. Y aprovechando esto, os invito a participar, porque es la semana que viene, en el quinto Congreso Iberoamericano de la Ciberseguridad, se llama la RABI de 2025. Yo soy el presidente del comité organizador de este congreso, que organizamos este es el quinto ya, organizamos uno todos los años. Es un congreso que se hace en formato de tarde para que puedan asistir personas desde el mundo latinoamericano. Solamente es una tarde, es el 2 de abril, el miércoles de la semana que viene. Este es el enlace, que es gratuito. Si queréis, os copio el enlace, os puedo copiar el enlace bueno, ahora os lo pongo, si no, en el chat, para que todos los que queráis podéis participar, donde esta vez vamos a trabajar en el ámbito de la ética y la ciberseguridad, que ya lo hemos trabajado en otros congresos, pero lo vamos a profundizar, y fundamentalmente los trabajos científicos y la ciberseguridad, que se está convirtiendo en un problema en el mundo académico. Bueno, pues esto se organiza por parte de la Universidad de Huelva y la Academia Iberoamericana, y bueno, pues estáis todos invitados, como digo, a este congreso. Es gratuito, simplemente os tenéis que no hay que registrarse ni nada, simplemente os tenéis que, y si alguien quiere participar, quiere contar algo, lo que sea, se puede poner en contacto conmigo. Aprovecho para deciros que mi correo electrónico es francis@uhu.es. Lo pondré aquí en el chat, un momentito. francis@uhu.es. Es muy fácil, a lo que queráis. Y bueno, pues ahí podéis poneros en contacto conmigo y podemos, si queréis ver el programa del Congreso, que repito, estoy aprovechando para que lo veáis, pues empieza a las 4:30 hora española, con una presentación de la presidenta de la Academia Iberoamericana, después hay una ponencia inaugural sobre relaciones de la ciberseguridad con los criterios para la ética, la elaboración de trabajo científico. Es que este año le hemos dedicado, el año pasado fue a la inteligencia artificial y la ciberseguridad, es decir, cada año en la mesa de debate primero, pues tenemos
a un profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, que va a hablar de los retos de la docencia y la decencia universitaria, la ha llamado, la ética en el uso de la inteligencia artificial en el ámbito académico, que es muy interesante, de Luis Llana. Tenemos a Luis Alfonso Soto Pineda, de la Universidad Complutense de Madrid, que va a hablar del diferencial competitivo en la ciberseguridad, los criterios jurídicos y esto. Luego tenemos una segunda mesa en la que vamos a hablar moderada por Inmaculada Puebla, que es profesora de la Universidad Francisco de Vitoria. Entonces está Juan Carlos Castro, que es el CISO de una de las mayores empresas de ciberseguridad que hay en Europa. Javier Perea, que es experto en ciberseguridad en el ámbito de la robótica. Andrés Castrillón, de Colombia, que es experto en ciberseguridad y turismo, y Alfonso Infante, que es experto en sistemas LMS de gestión de la educación y la ciberseguridad en másteres universitarios. Y luego hay una conferencia de clausura de la automatización de la investigación, la inteligencia artificial, oportunidades y amenazas en ciberseguridad, que vamos a hacer la profesora Inmaculada Pueblo y un servidor de ustedes, y una clausura. Bueno, pues todos estos actos y todas estas ponencias se publican en un libro. Y por cierto, si alguien, aparte de los que están ahí, si alguien quiere aprovechar, ahora hablaré de posibilidades de publicación si alguien lo desea, porque tenemos muchas. Entonces, bueno, pues aquí tenemos del congreso del año pasado, aquí tenemos el libro que salió con todas las ponencias, está en Unites Academic Journals, ahora os diré qué es eso, y es de acceso gratuito. Podéis bajaros el libro, tiene unas 300 páginas y ahí tenéis todas las ponencias sobre ciberseguridad e inteligencia artificial que se presentaron el año pasado. ¿eh? Ahí las tenéis para vuestro uso y consumo. Como digo, estas direcciones, si queréis, ahora luego las pongo todas juntas. Os las pongo en el chat y así podéis bajaros los libros. De todas formas, si entráis en una ahora os diré cómo tenéis que entrar, podréis ver eh, podréis ver estas publicaciones que están, como digo, son gratuitas. Esa es la del año pasado. La del año anterior, que se llamó Ciberseguridad, retos y problemas emergentes, otro libro que también es gratuito, que está en la editorial Unites Academy Journal, ¿vale? Que también lo tenéis a vuestra entera disposición y tenéis todas las ponencias. Y con las de este año haremos lo mismo. Repito, si alguien, aunque no esté apuntado en el programa, quiere hacer una ponencia y luego quiere que la publiquemos, nosotros la publicamos encantado. Por ejemplo, el del año anterior, todos los años sacamos uno, es problemas emergentes en seguridad, prospectiva y percilismo para la prevención del delito en lo global, que también es muy interesante y este lo editó en concreto José Domínguez León, que es el copresidente de este congreso conmigo. Bueno, pues aquí tenéis esto. Y también os invito, los que os guste este tema, tenemos una revista, se llama la Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE. Esta revista, en materia de ciberseguridad y de pensamiento estratégico, de estrategia, etcétera, etcétera, de seguridad fundamentalmente, es una de las revistas más importantes del mundo. En concreto, esta revista está situada en el primer decil, está entre el 10% de las mejores del mundo en humanidades y en ciencias sociales de todo el mundo, como decimos, en los índices. Una revista muy, muy importante. Esa revista es nuestra, digamos, de Unity Academy Journal, que es una editorial universitaria de la que yo soy el vicepresidente. Y lo que aprovecho es para deciros que está a vuestra entera disposición, que es una revista que está en Scopus, en Q1, en D1, y está considerada una de las mejores, se puede publicar en español y además totalmente gratuita en su publicación. Es open access, es decir, de acceso abierto. Entonces tenéis el acceso en Unites Academic Journal, es decir, uajournals.com. Si tecleáis eso en internet, pues entráis en la editorial que tiene bastantes revistas, algunas también situadas en el primer cuartil y cosas de esas para los que les guste la parte científica, y las tenéis a vuestra entera disposición para consultarlas o para publicar en ellas porque son abiertas y las tenemos y muchas de ellas dedicadas a temas de ciberseguridad. Tenemos una, se llama Campus Virtuales, que también es enormemente importante en el ámbito de la educación y de la educación online y también de la educación en temas de ciberseguridad de la educación, que también está considerada entre las mejores del mundo. Bueno, pues os he presentado esto para que lo conozcáis, para que lo tengáis, está a vuestra entera disposición. Si queréis ahora en un momento, luego cuando el turno de pregunta aprovecho y os voy copiando todos los enlaces y si no los tenéis en la presentación, ¿vale? Entonces, bueno, pues deciros que estamos a vuestra entera disposición para que todo aquello relativo a la ciberseguridad, a lo cual nosotros nos mueve especialmente, como digo, pues fijaros la de libros que hemos ido sacando año a año, todos los años uno, y este año sacaremos otro, ¿no? Para el Congreso Iberoamericano de Ciberseguridad, en el que, repito, estáis todos invitados, es gratis, y ahí tenéis el enlace se hace a través de mi Google,
por parte de la universidad y bueno, y ahí tenéis todos los datos, ¿eh? Si alguien está interesado, pues que me lo diga y encantadísimo. ¿Ok? Bien, creo que me vais escuchando bien y me vais viendo bien, ¿no? Sí, perfecto. Vale, vale, pues muchas gracias. Bueno, pues hecho esto, que había comentado con el director de INISEG, bueno, que era bueno que lo conocierais y que también, pues vamos a entrar ya en el tema del teletrabajo y la prevención de riesgos, cuáles son los riesgos que hay y también la parte de ciberseguridad, que el perímetro de la empresa con el teletrabajo se nos ha ampliado de una manera que ahora es mucho más complejo y hay que, fundamentalmente, precisamente la ciberseguridad es la que más tiene que decir en esto. Entonces, bueno, pues las empresas españolas utilizan el teletrabajo, este de la misma encuesta, utilizan el teletrabajo pues fundamentalmente desde casa o con un equipo móvil o con otras formas, pero la mayoría tienen ya a alguien teletrabajando, al menos a una persona, que lo utilizan alguna persona. Normalmente a lo mejor a teletrabajo a tiempo parcial, pero bueno. ¿eh? Hace 10 años, hace 10 años estaba muy centrado en algunas cosas, pero realmente no trabajaba tanta gente. Fíjate lo que ha cambiado. Aquí el coronavirus ha tenido mucho impacto, es decir, del 5,5% de que no lo hacen ahora al 62% que antes no lo hacía. Es decir, realmente la empresa ha entrado en esto, unas con camino de vuelta, es decir, están diciéndole a sus empleados que vuelvan a las oficinas, pero la mayoría, quizás no para todos sus empleados, pero sí para una parte de los mismos, ya tienen implantado el teletrabajo que ha venido para quedarse, para siempre. Entonces, bueno, pues ahí tenéis esos datos son reales, como digo, medidos por nosotros con mucha minuciosidad, es un estudio científico, que es el mayor que se hace, longitudinal, llevamos 35 años haciendo el mismo, ¿eh? Tenemos datos de teletrabajo de hace 35 años, no nos vamos ahora a poner, y de ciberseguridad también, eso que os he comentado antes. Entonces, bueno, pues ahí tenemos 258 variables estudiadas, durante 35 años, lo cual nos ha dado ese ámbito longitudinal tan interesante. Bien, y bueno, pues fijaros que si nos remontamos todavía más atrás, hace 20 años, el 85% no teletrabajaban, ahora solamente es el 5%, simplemente porque veáis, ni las grandes empresas, etcétera, ni las entidades financieras, etcétera. Entonces, vamos a centrarnos en el ámbito de esta clase, del teletrabajo, porque vamos a definirlo, vamos a ver la tipología, los riesgos laborales, un decálogo que hemos hecho para que conozcáis las prácticas, etcétera, etcétera. Aquí os he puesto que lo voy a ver si lo puedo ya ir compartiendo en el. Aquí os he puesto, por si lo deseáis, lo voy a poner en el chat. Aquí os he puesto, que además voy a copiarlo, voy a entrar, bueno, voy a ver si puedo, no hace falta, pero bueno, simplemente deciros que os he puesto aquí esto. Cuando el confinamiento, muchísimas empresas empezaron a utilizar el teletrabajo, muchísimas. Y bueno, pues en esta utilización del teletrabajo, eh, de alguna manera, pues la gente entraba, pero de un día para otro, sin tener idea de qué problemas podía causarle el teletrabajo, qué problemas tenía, etcétera, etcétera. Y entonces, pues una vez que empezó el confinamiento, estaba yo en mi casa y veía que muchos compañeros, amigos, empresarios, empresas, etcétera, muchos pues tenían problemas de bien, pues como decía, durante el confinamiento muchas personas empezaban el teletrabajo y no sabían qué hacer o no sabían cómo hacerlo. Y se me ocurrió desde mi casa, desde este mismo sitio donde estoy sentado, hacer un programa de televisión que se emitió en más de 50 emisoras de televisión, con una presentadora en un estudio de televisión, y yo no podía salir de casa, pero ella sí, porque estaba trabajando como periodista, y lo que hicimos fue un programa de televisión cada semana sobre un aspecto del teletrabajo. Se emitió en toda España y en toda Latinoamérica y se hicieron 10 programas. El confinamiento en España en concreto duró 11 semanas. Pues la primera semana lo pensé y luego empecé ya a hacer un programa cada semana de aproximadamente una hora explicando estas cosas que vamos a ver hoy. Es decir, que ahí lo tenéis en YouTube, tenéis unos programas hechos con muchas limitaciones técnicas, porque repito, se hizo durante el confinamiento, sin ningún medio, sin haberlo preparado previamente y sin poder salir de casa en mi caso. Y bueno, pues ahí hicimos ese programa que fue muy famoso y lo tenéis en YouTube por si alguien quiere ver cada uno de los aspectos que vamos a ver hoy, pero con mucha más profundidad. Es gratuito y lo tenéis ahí en YouTube y podéis verlo tranquilamente. ¿Vale? Bueno, pues seguimos hacia adelante. En primer lugar, vamos a ver qué es el teletrabajo.
y porque el teletrabajo aporta a la ciberseguridad unos riesgos inmensos, ¿eh? Ya lo habréis estudiado probablemente. El telework, telecommuting, es decir, depende del teletrabajo, como lo llamamos nosotros, eh, se produce cuando se dan dos circunstancias a la vez, ¿eh? Es necesario, el teletrabajo se produce cuando se mueve el trabajo, pero no el trabajador. Físicamente lo que se mueve es el trabajo a través de lo que sea. Pero claro, también una persona puede estar trabajando en su casa, por ejemplo, haciendo prendas de vestir y viene un camión y se lleva las ropas. Ahí se mueve el trabajo y no el teletrabajador, es decir, se cumple la primera condición. Pero hace falta para que haya teletrabajo una segunda. Eso se llama trabajo a domicilio, el que hace las ropas, las prendas, por ejemplo, en su casa. Para que haya teletrabajo, tiene que ser que se mueve el trabajo y no el trabajador. El trabajador se queda donde está, en su casa o en un lugar donde esté, o si está móvil en un sitio, o en la playa, o donde tenga bien estar, y se mueve el trabajo. Pero además se tiene que mover utilizando redes, utilizando tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Eh? Sí, ya no es el trabajo a domicilio, sino que hay una condición específica que es que tiene que estar el teletrabajador, se queda donde está, pero trabaja y el trabajo le llega por medios informáticos y telemáticos. La historia del teletrabajo no es nueva, ¿eh? El teletrabajo curiosamente, ha cumplido 50 años hace poco, ha cumplido 50 años. Empezó cuando Jack Niles, que era un ingeniero de la NASA, fue el primero que empezó a definir y a trabajar con el teletrabajo y el que creó también el mito del teletrabajo, porque el teletrabajo se tiene un mito sobre él, sobre que sus ventajas, etcétera, que luego raramente se cumplen y por eso hay tantos problemas con el teletrabajo. Jack Niles, en California, en los años 70, fundamentalmente a partir de la crisis de 1973, se decidió que las empresas tenían que, allí el transporte de los empleados es muy, muy, muy costoso energéticamente, pues la gente vive muy lejos y utiliza coches que consumen mucho combustible. Entonces, decidieron que de cada 20 empleados en las empresas, uno se quedara en la empresa, en su casa. ¿Eh? 20 iban a trabajar a la empresa y uno se quedaba en su casa, 5%. Entonces, claro, las empresas, el problema que tenían era que no sabían qué hacer con esa persona en los años 70, no había tecnologías de la información como para eso. Entonces fue Jack Nail el que empezó a crear el concepto de teletrabajo, es decir, vamos a trabajar, pero vamos a trabajar con estas condiciones. Nadie se quería apuntar al teletrabajo, porque se creían que iban a perder trabajo, que iban a perder fuerza en la empresa, cosa que luego veremos que sí que ocurre, efectivamente. Y bueno, pues Jack Niles y el gobierno federal de California emitió un anuncio en 1973 muy curioso para que la gente se animara y ahí se creó el mito del teletrabajo. El anuncio consistía en lo siguiente. No lo voy a poner para no perder tiempo, pero realmente consistía en una persona que vivía en San Francisco, la ciudad de San Francisco, cerca del Gran Puente, del Golden. Entonces, se veía esa persona que veía el puente de San Francisco, estaba en su casa y se levantaba con su bata, su pijama, se ponía a desayunar en su terraza viendo el puente y tenía un telescopio. Y por ese telescopio él miraba y veía a sus compañeros de trabajo que estaban montados en un coche, llevaban ya en el coche varias horas y estaban en un atasco dentro del puente. Entonces él desayunaba tranquilo, llevaba a los niños al colegio, volvía a su casa, volvía a mirar por el telescopio y lo que veía era a sus compañeros ya entrando en la empresa que estaban en el otro lado de la bahía de San Francisco. Y entonces él, cuando sus compañeros entraban, él cogía y se ponía a trabajar en su casa. Año 73. Entonces, se daba la percepción de que el teletrabajo era algo que producía mucha felicidad al trabajador, que era muy, muy bueno, que tenía muchísimas ventajas, como por ejemplo, pues reducir, y es cierto, que se reduce el tiempo de desplazamiento, que podría ser 2 o 3 horas, todos los días o más, etcétera, etcétera. Pero luego tiene otra serie de problemas que vamos a analizar hoy. Entonces, bueno, pues ya se convierte el teletrabajo en un mito y a partir de ahí pues se empieza a hablar, ¿no? Entonces, no vamos a dedicarnos mucho a explicar temas de teletrabajo, porque tampoco vamos a entrar, pero sí fundamentalmente que el teletrabajo es muy beneficioso más para la empresa que para el trabajador, salvo en el problema de la ciberseguridad. Pero salvo en ese, lo demás siempre es muy ventajoso para la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa ya no necesita espacio físico, es decir, cada vez sobra más espacio de oficinas en el mundo. Yo tengo un amigo arquitecto que se dedicó durante muchos años
a hacer casas en el exterior digamos, de las ciudades, para que la gente viviera, y en los centros de las ciudades se dedicaba a hacer edificios de oficina. Hoy día, esa misma persona, ese mismo arquitecto, se dedica, como las oficinas están vacías, a arreglar esos edificios de oficina para convertirlos en viviendas. La gente se fue fuera del centro de la ciudad y ahora vuelve otra vez al centro. ¿Por qué? Porque hay muchísimo sitio vacío, porque las empresas ya no necesitan tanto espacio físico gracias a que el teletrabajo hace que las personas estén en su casa y no necesite ese espacio. Además, los teletrabajadores, ¿por qué hay una ventaja para la empresa? Pues porque los teletrabajadores, por muchas encuestas, nosotros hemos hecho muchas encuestas en Europa y en toda Latinoamérica, los teletrabajadores suelen trabajar más horas eh, que los que trabajan físicamente, por estar en casa. Curiosamente, que en teoría podría ser menos. De hecho, hay algún estudio que dice que hay gente que sí se es capaz de trabajar menos, pero en general encuestando a teletrabajadores, llamémosle profesionales y que llevan ya muchos años, lo que suelen decir es que suelen trabajar aproximadamente el 25 o 30% más de las horas que tienen estipuladas. Es decir, que si un empleado tiene estipulada 40 horas a la semana, está trabajando aproximadamente 50 y tantas. Si tiene 30, a lo mejor está trabajando 40. Si tiene 20, a lo mejor está trabajando casi 30. Es decir, entre 10, 15 horas más de las estipuladas suelen trabajar de más los teletrabajadores que los que están en la empresa, que tienen un horario mucho más fijo, más comprimido y tienen una hora de entrada, una hora de salida. El teletrabajo, al estar siempre puesto pues, en tu casa, pues cabe el riesgo de que estés siempre teletrabajando. Entonces, digamos que para la empresa hay una gran cantidad de ventajas, también organizativas, más fácil. Quizás los teletrabajadores están menos organizados sindicalmente, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues eh, tiene ventajas, como digo, esas ventajas sindicales. Los teletrabajadores tienen una menor posibilidad de representación. El Ministerio de Empleo en España nos encargó a un catedrático de Derecho del Trabajo y a mí hace unos años que hiciéramos un libro, un estudio científico importante, sobre muy denso y muy concreto además, sobre, digamos, se llamaba la negociación colectiva en los sectores emergentes, el teletrabajo. Entonces, ¿cómo a los teletrabajadores se les podría representar sindicalmente cuando muchos de ellos trabajan de forma independiente para las empresas o freelance y no tiene nadie que los defienda como sindicato? Los sindicatos los tenían un poco, llamémosle, olvidados. Entonces, bueno, pues hicimos un trabajo y la verdad es que ya hoy día en la negociación colectiva pues se va recogiendo el ámbito del teletrabajo en casi todos los convenios colectivos, etcétera. Entonces, las empresas además pues a los teletrabajadores los suele contratar muchas veces lo que llamamos la mercantilización de las relaciones laborales. Es decir, la empresa lo que hace es que esas relaciones laborales, pues en vez de llevarlas por el derecho del trabajo, que es una rama jurídica del derecho, pues lo lleva por la rama mercantil. Dice, tú eres una empresa, yo soy una empresa, ya no tienes ningún derecho, ya tú lo que tienes son simplemente que hacer un trabajo, sin derechos de ningún tipo de tipo laboral. Eso se llama la mercantilización de las relaciones laborales. Cuando se puentea todo el derecho laboral al contratar a un empleado como si fuera una empresa. Una empresa contrata con otra empresa, ahí no hay ningún derecho laboral, como veis. Entonces, bueno, para la articulación de la empresa, digamos que muchos problemas de las empresas pues se solucionan con el teletrabajo. Por eso decimos que tiene muchas ventajas, también tiene sus inconvenientes, ¿eh? Entonces, a veces pues es bueno que los empleados tengan relaciones de alguna manera. También a los teletrabajadores hay que controlarlos. Hay sistemas de control muy eficientes. Nosotros publicamos un artículo que se llamaba Los sistemas de control de la actividad laboral mediante las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Publicamos un artículo que tuvo mucho impacto en su momento, ya este es un artículo antiguo, porque realmente no había estudios que dijeran cómo se podía controlar un teletrabajador. Esto genera unos problemas jurídicos tremendos. Por ejemplo, una empresa puede vigilar al teletrabajador que está en su casa. Vigilarlo, quiero decir, lo puede vigilar pues porque esté usando el ordenador, ¿no? Pero puede tener una cámara puesta en su lugar de trabajo. O puede entrar en la casa para ver si está cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales. Pero en la casa de una persona no puede entrar nadie en casi ningún país si no es con una orden judicial, ni siquiera la policía. Bueno, pues el empresario
puede entrar en la casa del teletrabajador siempre y cuando el teletrabajador, cuando ha firmado su contrato laboral, en la parte de atrás, en esa letra pequeña, diga que se le puede vigilar en su casa, el empresario podría llegar a entrar legalmente en la casa del empleado para ver si está trabajando en las condiciones que tiene. Por ejemplo, hay muchas empresas que, que a la empresa le da igual cómo esté vestido, por ejemplo, el teletrabajador. Nosotros que asesoramos a muchas empresas y a muchas instituciones y a los sindicatos, fijaros lo que les decimos que es bastante rebuscado, pero al final muy efectivo. Nosotros le decimos a los sindicatos, ojo, a los sindicatos, que pongan en los convenios colectivos de teletrabajo que los empleados que teletrabajan se vistan con la misma ropa que tendrían en la empresa, pero en su casa. Pero eso no lo pide el empresario le da igual que esté en chándal o en pijama. Pero es el empleado el que debe decir, el sindicato y los empleados, los que deben firmar y hacer que la empresa firme, que los vigile, que los empleados se vistan para teletrabajar. Si la empresa van de chaqueta y corbata, tú estás en tu casa teletrabajando con chaqueta y corbata o con la ropa que la empresa estipule que sea la correcta. ¿Por qué? Pues porque por varios estudios que hemos hecho, hemos podido demostrar que aquellas personas y muchos de vosotros, que en el ámbito de la ciberseguridad hay una cantidad de teletrabajadores inmensos, los CISO normalmente suelen trabajan en su casa, las 24 horas, pero trabajan en su casa. Entonces, muchos de ellos. Entonces, como digo, y en el sector de la ciberseguridad hay una cantidad de teletrabajadores inmensa. Pues una de las características más importantes es que la gente se vista para teletrabajar. ¿Y por qué insistimos en eso? Es más, insistimos que sean los propios trabajadores los que digan que se les vigile para que se vistan, porque tú puedes tener la debilidad de decir, voy a trabajar en chándal que estoy muy cómodo, voy a trabajar en ropa o sea, yo ahora mismo tengo unos pantalones de vestir puestos, tengo en fin, yo estoy vestido como iría en una empresa, ¿no? Es decir, yo voy pues como iría, pues no sé, esto no me lo puedo decir, pero bueno, yo tengo mi pantalón de vestir, tengo la ropa, tengo no sé qué, es decir, estoy en una situación normal a la que voy. De hecho, yo vengo de dar clases ahora mismo en la universidad, entonces, y tengo la misma ISO. En cambio, como digo, en el ámbito del teletrabajo, pues, y muchos somos prácticamente casi todo el día teletrabajadores, pues hemos podido demostrar que aquellas personas que se visten para teletrabajar trabajan menos horas y aguantan más años como teletrabajadores sin quemarse. ¿Cuál es la causa? Pues la causa fundamental es que da la casualidad, como digo, de que las personas que se visten saben que cuando están vestidos teletrabajan, pero cuando están en pijama o en chándal no teletrabajan. Las personas que teletrabajan habitualmente con su ropa sport, llamémosle, su ropa, su chándal o su pijama, esas personas ¿m? no distinguen cuando están trabajando y cuando están en su tiempo de ocio. Y al final, ¿qué hacen? Pues se llevan la mayoría del tiempo teletrabajando. Por eso los teletrabajadores trabajan entre 10 y 15 horas más, como hemos dicho, que ese 25 o 30% más de horas que los demás. ¿Por qué? Porque estás en casa y terminas trabajando todo el tiempo. Por eso hay que vestirse, como decimos, fijaros. Y es más, que sean los propios empleados los que le digan a la empresa, vigílame y si yo no estoy vestido con la ropa de la empresa, ponme una sanción. Porque en el fondo el que se beneficia de esa medida es el trabajador, a la empresa le da igual. Entonces, bueno, pues como esto hay muchos detalles, el teletrabajo es un mundo complejo e interesante, hay muchísimos detalles que nos llevan pues a ver ese punto, ¿no? Entonces, vamos a centrarnos un poco en los riesgos laborales. Vamos a verlo. En la mayoría de los proyectos de teletrabajo, nadie piensa en el tema de la prevención de riesgos laborales. Y es un tema interesante, riesgos laborales y riesgos de ciberseguridad también, pero bueno, aquí nos vamos a centrar hoy en los de tipo laboral, porque es lo que nos han... además es un campo en el que nosotros investigamos mucho y trabajamos desde hace mucho tiempo. Entonces, eh, hay que poner énfasis, como pongo aquí, en que lo ideal es que al teletrabajo, cuando llegó el confinamiento, ¿por qué hicimos los 10 programas de televisión? Pues porque la gente se enfrentó a algo nuevo que no conocía y de repente pues, les dio, y no estaban formados, ni tenían las herramientas adecuadas para teletrabajar, ni el sitio, ni sabían, ni la ergonomía, ni los problemas. Es decir, la verdad es que era todo muy complejo. Entonces, obviamente la formación
en prevención de riesgos laborales de los teletrabajadores debe ser la misma o más de la que hay en la empresa. Y en los planes de teletrabajo no se suele contemplar casi nunca. Ese es un gran problema. Y bueno, pues esto, pues ese esfuerzo normativo de los teletrabajadores se piensa más en enseñarles las herramientas informáticas con las que van a trabajar, organizativas, pero muy raramente la prevención. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta. Entonces, para esto he preparado un dodecálogo de buenas prácticas en prevención de riesgos laborales para teletrabajadores para, bueno, pues para ver un poco, para que veáis esas buenas prácticas, qué cosas son las que serían convenientes que se hicieran, ¿no? Entonces, si la empresa, en primer lugar, que la empresa esté de acuerdo y se haya sensibilizado, y que el trabajador también, el trabajador cree que en su casa no debe cumplir normas de prevención de riesgo, y sí hay que cumplirlo, normas relativas a la iluminación, normas relativas al trabajo, normas relativas a las horas, normas relativas al control de incendios, cualquier cosa, es decir, que realmente hay que tener muchas buenas prácticas y esa es la que vamos a ir viendo ahora de forma resumida. Entonces, realmente en las empresas se hace la evaluación de riesgo de los puestos de trabajo en muchos países porque es obligatorio por ley y en otros sitios porque las empresas lo hacen porque creen que es positivo. Pero curiosamente en las casas de los teletrabajadores esto no se suele hacer. No se suele hacer, entonces, bueno, pues el teletrabajador pues, puede hacer una primera evaluación de los riesgos de su puesto de trabajo, obviamente si se le ha enseñado que sepa buscar cuáles son esos riesgos y solicitar un asesoramiento de personas que le puedan ayudar. Esto es importante porque tanto las empresas como los representantes de los trabajadores, en este caso los sindicatos, ¿eh? pues deberían de tener más en cuenta la prevención de riesgo en el ámbito del teletrabajo. Ahora nosotros estamos trabajando en un proyecto con la Junta de Andalucía en España, muy importante, sobre la prevención de riesgo en el teletrabajo, precisamente porque es un campo bastante abandonado. Entonces, bueno, pues tenemos por un lado esto. Dos, es bueno que los teletrabajadores conozcan los servicios de prevención de la empresa. ¿Por qué? Porque el que está en la empresa sabe que hay un departamento, hay un despacho, que hay una persona que se ocupa de esto. Y pues si tiene una duda va y lo pregunta. Pero es que el teletrabajador está en su casa y a lo mejor ni se entera de que existe un servicio de prevención. ¿Mm? Ni participa en los simulacros de cosas que se hagan, etcétera, etcétera. Entonces, ese entramado organizativo pues no lo conoce. ¿Eh? Muchas veces trabaja como autónomo para otra empresa, aunque es un empleo más, por decirlo de alguna manera, pero ese hecho de la mercantilización de las relaciones laborales hace que al final esa persona sea pues, digamos, obviada o olvidada en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Entonces, bueno, pues esto es importante que las empresas y los sindicatos estimulen a los teletrabajadores para que recurran a esos servicios de prevención de riesgos si ellos no son capaces de hacer ese, como hemos dicho, ese estudio de prevención de riesgos que es necesario hacer en todos los puestos de trabajo. Entonces, el Comité de Seguridad y Salud de las empresas debe tener en cuenta esto. Quizá el aspecto más importante de todo es la ergonomía, ¿no? O sea que la mayoría de los problemas de salud laboral relacionados con esto son ergonómicos. ¿Eh? Debe ser un sitio con una amplitud suficiente, ventilado, iluminado adecuadamente, con un mobiliario apropiado. Entonces, y dispuesto de forma que no, es decir, hay que tener en cuenta esos factores. Desgraciadamente no los tenemos. Las viviendas de las personas no están preparadas para el teletrabajo. Yo siempre digo, aquí en Huelva hicimos el primer gran proyecto de teletrabajo que se hizo en Europa, se hizo aquí en donde yo estoy, en Huelva, en la playa, en una gran urbanización en la playa, aquí, una urbanización que se llama Isla Antilla. Esta urbanización que estamos hablando de más de 60.000 personas, las que viven en esa urbanización, pues hicimos un proyecto de teletrabajo porque en verano estaba llena, pero en invierno no. Entonces, lo que hicimos fue que en todas las viviendas se obligó a que hubiera un lugar o una habitación para teletrabajar. Y se cableó con fibra óptica, fue el primer sitio de Europa que se cableó con fibra óptica, aquí en Huelva, y se llamó Costa Inteligente al proyecto. Y conseguimos que más de 20.000 europeos vinieran a trabajar en invierno, a teletrabajar, sabiendo que venían a sitios donde las casas estaban preparadas para el teletrabajo, porque tenían una habitación específicamente para eso y porque tenían las conexiones necesarias que todavía no había en Europa, prácticamente de fibra óptica, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que eh, las casas no están preparadas. Yo siempre digo que
cuando se da una cédula de habitabilidad para que una casa se pueda habitar, en España en concreto, pues hace falta que la casa tenga el papel de un ingeniero eléctrico que diga que la electricidad entra y entra bien. Se necesita también de un fontanero que diga que entra el agua limpia y sale el agua sucia. Pero no dice nada de las tecnologías de la información, ni de que haya una habitación específica. La casa tiene que tener una cocina, tiene que tener un cuarto de baño, pero no tiene que tener un cuarto, una habitación para teletrabajar. Eso es lo que nosotros reivindicamos, que las casas deberían de pensarse para el teletrabajo, porque al final, si la persona está teletrabajando en un salón de la casa, donde otras personas están viendo la televisión a la vez, al final eso crea unos conflictos familiares, y hacen que el teletrabajo sea inviable. Por eso es tan importante que se vele por este punto y que además los sitios donde se haga tengan amplitud, como decimos, esté ventilado, iluminado, como si estuviera una empresa, con el mobiliario adecuado. Los trabajadores, por la legislación española y europea al menos, eh, tienen derecho a que en su casa la empresa les compre una silla ergonómica que sea buena para su espalda, etcétera, la misma que tengan en la empresa. Tienen derecho a eso, según la ley. Aunque la mayoría de las veces son los teletrabajadores los que ponen sus propios medios, pero aún así, la ley dice que en este caso, por lo menos la silla, sí se puede pedir y la empresa tiene la obligación de comprarla. ¿Eh? Otra cosa es la ubicación de los equipos. La gente a lo mejor comete errores en cuanto de tipo ergonómico. Quizá el mayor de todos es el de la ubicación. Si las personas tienen una ventana, pues van y ponen el ordenador, pues la mesa tocando la ventana y el ordenador y detrás la ventana. Esa es la peor de las situaciones posibles. O sea, el teletrabajo, hay que hacer, luego veremos el tema de los descansos, pero el teletrabajo necesita sus pausas y esas pausas dependen fundamentalmente del cansancio mental y sobre todo ocular. Siempre que pongamos, hay que enseñarle a los teletrabajadores que no se puede poner una fuente de luz detrás de la pantalla del ordenador, porque si lo hacen así, la pupila cuando se concentra en el ordenador se pone muy grande y cuando levanta la vista, aunque no mire nada, le da mucha luz y se pone muy pequeña. Entonces la pupila va creciendo entonces normalmente las personas a las 2 horas de trabajo que tienen una fuente de luz detrás, importante, detrás de la pantalla del ordenador, pues terminan muy cansados, hasta el punto de que tienen cefaleas, tienen problemas. Es decir, que simplemente la ubicación de poner el ordenador en lateral y no siempre con la ventana detrás es simplemente con eso la prevención de riesgos laborales, en este caso, gracias a la ergonomía, mejoran enormemente. Entonces, bueno, pues como este hay miles de casos, o sea, no vamos a entrar en ello, pero realmente, entonces, bueno, pues se crean esos problemas de sequedad del ojo, de cefaleas, de cansancio, fundamentalmente de cansancio. Normalmente una persona es capaz de estar trabajando en una pantalla entre 3 y 4 horas, puede estar trabajando seguida, aunque ya es mucho, pero si tiene una fuente de luz detrás, nunca va a estar más de 2 horas. ¿Por qué? Porque va a terminar absolutamente cansado y con estos problemas que estamos diciendo. Como digo, también debe disponer ay, perdón, que no había puesto la presentación, pero bueno, ahí está. Debe disponer de las sillas adaptables, la posición del respaldo, aspectos ergonómicos relacionados. No voy a poner ahora ni gráficas ni casas, porque simplemente lo que quiero es que sepáis que existen todos estos aspectos que hay que tenerlos en cuenta cuando se hace un proyecto de teletrabajo. Y los directores y los directivos de ciberseguridad tienen muchos empleados en su casa y deben de cuidar estos detalles. También por eso hemos metido esto en el curso. Yo creo que es importante. Entonces, disponer de sillas con adaptador de altura, con problemas de posición de respaldo, para los pies, para las manos, si tiene problemas con el uso del ratón, pues por ejemplo, que tenga alguna cosa que le facilite donde poner la muñeca de la mano, etcétera, etcétera. Y hay muchos elementos que hay numerosísima literatura, como pongo ahí, y que es fácil de seguir. También, aparte de los ergonómicos, que como digo, son los más habituales, deben tenerse en cuenta otras medidas de carácter administrativo, ¿no? Eh, el almacenamiento de la documentación, dónde se va a hacer, que tenga un acceso en la casa adecuado, que evitar las escaleras, mucha gente monta el equipo en un trastero donde tiene una difícil acceso, un difícil acceso o estanterías con carpetas que se caen porque la casa no está preparada. Es decir, hay que preparar una casa para que se pueda hacer el teletrabajo desde el ámbito de la prevención del riesgo. Este aspecto, como digo, es descuidado y bueno, pues hay que buscar el mobiliario también y buscar
la posibilidad de ser capaces de resolver este tipo de cosas. En muchas casas, no, el tema fundamentalmente el tema eléctrico es un riesgo enorme. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor en la habitación hay un solo enchufe y de ese está tirando pues el ordenador, la impresora, los monitores, otros elementos que tenga informático y telemático. Si tiene a lo mejor un calentador o algo, también lo enchufa del mismo y al final pues empieza a tener problemas. Eso en las empresas no pasa. Por eso es bueno que las casas se preparen para los teletrabajadores y tengan esos huecos, esos enchufes o tengan ese falso suelo que pongan en las casas para que se les permita pues ubicar el cableado para que el cableado llegue directamente a los equipos sin tener que estar por ahí sueltos por el suelo. Eso es importante también porque genera muchos problemas, la gente se puede tropezar, se puede caer o puede provocar un problema eléctrico importante que puede terminar incluso en un incendio. Entonces, bueno, pues hay que valorar ese riesgo eléctrico por los cables por el medio, como decimos, etcétera, etcétera. Hay que tenerlos en cuenta y también, la formación en prevención de incendios. O sea, si en las empresas hacen simulacros de incendio, en nuestra casa, un teletrabajador debería participar también desde su casa para hacerlo. Porque sería bueno tener un sistema de detección que detecte, a lo mejor la persona en su casa no tiene esto, pero la empresa sí lo tiene. Pues la casa debería tenerlo también, porque el plan de emergencia y evacuación, no solamente ahora, como hemos dicho, cuando se incorpora el teletrabajo a la empresa, el, el perímetro donde la empresa tiene que cuidar, en este caso la prevención de riesgos laborales o la seguridad informática, se amplía al domicilio de la persona. Ya no solamente es el perímetro de la empresa, no es físico, sino físico o virtual, sino que en este caso se convierte también aquí, tanto físico como virtual. Entonces, bueno, hay que hacer un plan de emergencia y evacuación y que el mobiliario, los armarios donde está el papel, etcétera, pues que estén preparados para que sean ignífugos o se encuentren cerrados sí, que hay que cuidar estas cosas, es lo que quiero decir, que muchas veces no lo hacemos. ¿Mm? Y claro, precisamente volvemos a lo mismo, o los trabajadores se forman o no son capaces de resolver este problema. Entonces, bueno, pues el sistema organizativo, la prevención de riesgos laborales, debe tener en cuenta este aspecto del teletrabajo e incluso mm, actuar en problemas de primeros auxilios. En una empresa puede que haya un médico, un enfermero o alguna persona que sea capaz de dar, y en casa no lo hay. Bueno, pues a lo mejor alguna cosa sería bueno que supiera también el propio empleado, aunque a lo mejor esté él solo o esté con dos personas o tres personas, pero siempre es bueno, ¿eh? Digamos que conozca qué cosas pueden pasar. Luego tenemos los de carácter psicológico. Ahí sí tenemos ya una gama que, bueno, podríamos dedicar a esto muchas horas. Estoy intentando resumir lo máximo posible por si luego queréis preguntar o algo, ¿eh? Entonces, como digo, pues dentro de los riesgos laborales asociados a la organización, pues están los que llamamos psicosociales. ¿Mm? ¿Por qué? Porque los teletrabajadores suelen estar más horas trabajando de las que tienen contratadas, hemos dicho. Y bueno, al final se produce un fenómeno importante, que es no sé si conocéis lo que es la paradoja informática. La paradoja informática es en el mundo de la ciencia, lo que tenemos son dos conceptos importantes, que son el paradigma y la paradoja. Un paradigma es cuando casi todo el mundo, o todos los investigadores o todo el mundo está de acuerdo en algo, ¿no? Eso es un paradigma. Y una paradoja es cuando se encuentra algo que no se esperaba y que es justo al revés de como uno pensaba que iba a ser. En el mundo de la informática hay una cosa que se llama la paradoja informática, que es una mala idea. En la paradoja informática se detectó ya a finales de los 70 y principios de los 80 y hoy día se está empezando a superar. La paradoja informática dice, fijaros, ¿no? Fijaros lo que dice que en un sistema administrativo, organizativo, en la parte administrativa de una empresa, en un sistema ofimático, la informática no solo no aporta productividad, sino que la reduce. Toma ya. Toma ya. Entonces, bueno, pues esto se han hecho más de 500 estudios que demuestran que efectivamente la paradoja informática existía, porque hoy día la estamos superando. Ahora veremos por qué. Entonces, la paradoja informática, perdón, la paradoja informática, pues, como digo, existía durante más de 20, 30 años y lo que venía a decir es que por ejemplo, en una empresa con un trabajo parecido al de hoy, en un departamento administrativo, por ejemplo, nosotros hacemos estudios en las facultades, vemos cuántos alumnos hay ahora, cuánto personal hay en la secretaría de la facultad y miramos si la facultad existía en los años 70, por ejemplo, y 80, cuántos empleados había que no tenían ordenadores todavía y cuántos alumnos. Y normalmente tenían más alumnos, menos empleados y funcionaban mejor. Pues eso es lo que dice la paradoja informática, que al final
la informática no mejora la productividad, sino que la empeora. Hoy día ya empiezan a surgir estudios que dicen que la paradoja informática ya no es cierta. Fundamentalmente se debe a que cuando los ordenadores están conectados a redes, tipo Internet o intranet dentro de las empresas o extranet, pues cuando los ordenadores se empiezan a conectar a las redes, la productividad empieza a subir y ya la paradoja informática no se cumple, afortunadamente. Pero, bueno, pues en el fondo se trata de que hay muchos problemas de este tipo. Los problemas psicológicos del teletrabajo son muy, muy importantes. Muy importantes. Es decir, el teletrabajador, hay personas que valen para teletrabajar y personas que no. O hay personas que valen para teletrabajar de una manera y otras de otra. Yo a mis alumnos siempre les pregunto, por ejemplo, ¿a vosotros dónde os gustaba, sí, o dónde os gusta estudiar? En el caso de que se lo hagáis. ¿Dónde os gusta estudiar? ¿En vuestra casa solo o en una biblioteca con más gente? O sea, los que dicen que en su casa solo, les digo, vosotros seréis teletrabajadores en vuestra casa. Los que les gusta estudiar en una biblioteca, les digo, vosotros seréis teletrabajadores en un telecentro. Un telecentro es un lugar que se encuentra cerca de tu casa, en tu barrio o lo que sea, donde tú vas a teletrabajar. Ya no es tu casa, sino que es un centro donde teletrabajar, pero no es la empresa. La empresa puede estar a muchos kilómetros o a miles de kilómetros. Tú vas a trabajar dentro de tu entorno, solamente que en vez de hacerle una habitación en tu casa, te bajas a un telecentro. Nosotros tenemos aquí en Huelva ubicado varios telecentros y en el proyecto este que comenté de Costa Inteligente en Islantilla, creamos un telecentro por el que pasaron miles de personas, ¿no? Porque hay personas que no se adaptan y que psicológicamente prefieren estar al lado de otra persona que está trabajando para otra empresa, pero le preguntas por el partido de fútbol o por cualquier cosa y al final hablas y, bueno, pues te da una relación social que desde tu casa no tiene. Entonces los teletrabajadores parece que valer, como digo. La principal pregunta es ¿dónde te gustaba estudiar? ¿En tu casa o en la biblioteca? Porque como fuera si como fuera en la biblioteca, en tu casa quizás te va a costar trabajo teletrabajar. Entonces, el teletrabajador tiene muchos riesgos psicológicos que con sus empleados, con sus compañeros tienen que medirse. Eh, los teletrabajadores tienen percepciones. Nosotros hemos hecho muchas encuestas a teletrabajadores y los datos que se obtienen son curiosos. Por ejemplo, el principal problema que ven los teletrabajadores por el teletrabajo, principal de todos, es que tienen menos posibilidades de promoción interna en la empresa, de ascender el organigrama y la estructura jerárquica de la empresa. ¿Y por qué? Pues dicen, porque mira, es que no estoy en la empresa haciéndole la pelota al jefe, tomando un café con él. Yo estoy en mi casa trabajando y trabajo y hago mi trabajo bien, pero cuando hay que promocionar a alguien, promocionan al que está todo el día al lado del jefe haciendo la pelota, entre comillas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que realmente eso es una causa por la que muchas personas no quieren teletrabajar, pues dice, es que pierdo, por eso hoy día a los teletrabajadores se les hace un plan de promoción específico teniendo en cuenta esas circunstancias de que no pueden estar, entre comillas, pues tomándose el café o peloteando con el jefe para que luego los promocione. Entonces, bueno, pues este tipo de cosas, pues hay que tenerlas en cuenta porque es un mundo muy especial. Entonces, bueno, pues, y como digo, pues los problemas vienen por estar sentado muchas horas al ordenador, que tiene unos problemas no solamente físicos, sino, como hemos dicho, también psicológicos. ¿Eh? Es importante que no se trabaje más de 4 horas. Hay empresas que tienen unos mecanismos mediante los cuales cuando un trabajador está durante 4 horas con una misma aplicación, trabajando en la misma que él siempre trabaja, seguidas, la aplicación se para durante 25, 20, 25 minutos y el teletrabajador no puede trabajar. ¿Por qué? Porque la empresa prefiere que descanse y luego vuelva. Claro, esto hay algunos, fundamentalmente los que trabajan con hojas de cálculo, este tipo de cosas, que son las hojas de cálculo lo que hacen es modelizar la realidad y la gente que modeliza la realidad, eso es casi un arte. Entonces, se meten mucho y se pueden tirar 15 horas trabajando. Entonces, lo que se pretende precisamente en estos casos es que hagan esos descansos de 10, 15, 20, 25 minutos o 5 minutos cada hora. De eso hay muchos métodos que tienen muchos nombres y muchas cosas porque realmente hay bastante. Pero eso mejora que no haya tanto estrés, que no haya tanta tensión y que se trabaje mejor, como digo, ¿eh? Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta esto. Luego, los problemas no solamente psicológicos, sino psicosociales con tu familia. En general, de las encuestas que nosotros hemos hecho con los teletrabajadores, las relaciones con los amigos y la familia mejoran habitualmente. En general. ¿Por qué? Pues porque puedes llevar a los niños al colegio, puedes visitar a tus padres, a tus amigos, no sé qué, puedes tener un horario. En general, no siempre, ¿eh?
Pero sí puede haber muchos problemas con tu pareja o con las personas que viven en tu casa si no tienes una ubicación adecuada para el sitio de trabajo. Es decir, si estás teletrabajando en donde otras personas están haciendo otra cosa, al final te da muchos problemas. Por eso es importante que, bueno, pues mantener en este caso esos lugares para evitar estos problemas tan graves que se van produciendo, ¿no? Entonces hay que elegir el lugar adecuado. Aquellas personas que, por ejemplo, tienen una casa eh, individual, que no está en un bloque de pisos, pues es muy conveniente incluso que si tienen un jardín, se hagan una pequeña, un telecotage, le llaman, por ejemplo, en Canadá, en algunos sitios, hagan una pequeña casa, aunque sea de madera o lo que sea, una pequeña, donde teletrabajar fuera del ámbito de la casa, porque va a evitar muchos problemas de tipo psicosocial y de tipo de relaciones con el resto de la familia, ¿no? Entonces, bueno, pues también es importante. ¿Eh? Eh, También, bueno, pues las horas que se trabaja también, todo este tipo de cosas, como decimos, pues hacer horas, hemos puesto ahí el Messenger por una herramienta antigua, pero que realmente muchas horas prefijadas, muchas empresas tienen trabajadores españolas o en la India o en Argentina, y empieza a haber unas diferencias horarias descomunales que hacen que sea complejo a veces trabajar y esto hace pues que sea también un problema. Eh, También, como decía, ya lo comenté antes, que la promoción laboral de los teletrabajadores suele ser más lenta que la de los trabajadores que van presencialmente a la empresa. Y esto hay que evitarlo, porque si no la gente no va a querer teletrabajar. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Porque al final, para el teletrabajador hay muchos beneficios el teletrabajar, pero también muchos inconvenientes. Pero para la empresa hay muchos beneficios el que la gente teletrabaje, más que inconvenientes. Le interesa más el teletrabajo a la empresa que al teletrabajador normalmente. Eso en casi todos los estudios se llega a esa conclusión. Entonces, es muy positivo que si la empresa quiere que haya muchos teletrabajadores, que estos tengan unos criterios objetivos de promoción laboral en la empresa. Que no sea el pelota que toma café todos los días con el jefe te promociona y no ellos que a lo mejor están haciendo el trabajo de verdad, ¿no? El trabajo importante para la empresa. Entonces, esto es de gran relevancia también. También debe de buscarse que haya unas relaciones sociales. Nosotros trabajamos mucho con técnicas de metaverso, hoy día de la web 4.0, donde las reuniones son mucho más entretenidas, las videoconferencias o las reuniones de trabajo pues son con avatares, la gente se relaciona. Entonces, hoy día tenemos herramientas como para hacer que sea mucho más habitual y mucho más cómodo pues el trabajar en el ámbito del teletrabajo con una relación buena con tus compañeros, porque tú estás perdido en un sitio y bueno, y ahí estás, ¿no? Entonces, es bueno que haya. Entonces, muchas empresas lo que hacen es, perdón, pues crear lo que se llaman los días de picnic o unir a los teletrabajadores para que se conozcan presencialmente, hacer una fiestecita, pagarla por la empresa, una barbacoa, aunque sea. Es decir, muchos teletrabajadores, eh, pues fomentar este tipo de contactos se cree que es muy bueno y que a veces hay empresas que te obligan a sus teletrabajadores a que vayan a esas actividades lúdicas para que conozcan a sus compañeros. Y por último, pues tenemos que el teletrabajo genera mucha adicción al trabajo. ¿Por qué? Pues porque, repito, la gente no se viste para teletrabajar. Se levanta y se pone a trabajar, está en pijama o en chándal y termina por la noche y sigue teletrabajando porque no tiene una distinción entre el mundo laboral y el mundo personal. ¿Mm? Entonces, bueno, pues esa adicción al trabajo es mayor en los teletrabajadores que las personas que trabajan presencialmente. Por eso es bueno que se tomen estas medidas de vestirte. Ya sabes que cuando no estás vestido con la ropa no vas a trabajar. Y si estás vestido sí vas a trabajar, pero sabes el tiempo que estás. Como estés con el chándal o el pijama vas a estar trabajando todo el día. ¿Por qué? Porque tenemos ese workaholics o adicción al trabajo y bueno, pues eso nos lleva a todo este tipo de cosas. ¿Eh? En conclusión, por no extenderme mucho más, puesto que llevamos ya bastante tiempo, el teletrabajo debe ser analizado desde la perspectiva de riesgos laborales, cosa que se hace muy escasamente, y hacerlo pues tanto los convenios colectivos como los demás sitios. Y que en el ámbito de la ciberseguridad, el teletrabajo incorpora nuevos problemas que podemos ver otro día incluso, ya relativo a la ciberseguridad en concreto, pero sobre todo es que en el ámbito de la ciberseguridad el porcentaje de teletrabajadores es mucho mayor y aquí hay que cuidar ese tema. Así que siempre se dice que el que menos duerme en una empresa es el CISO.
Está siempre, porque los ataques son a las 2 a las 3 de la mañana, como se suele decir. Entonces, bueno, pues simplemente quería comentaros estos temas, espero no haberos cansado mucho. eh, y bueno, pues si queréis preguntarme, estoy a vuestra entera disposición para lo que queráis. Muchísimas gracias, doctor Francisco, por esa excelente presentación y por compartir con nosotros su valiosa experiencia y conocimiento en este ámbito tan relevante. Realmente su exposición ha sido sumamente enriquecedora y ha brindado, yo creo que a todos una perspectiva clara de los desafíos y soluciones en torno a la prevención de riesgos laborales en el teletrabajo. Muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas. Hemos recibido algunas muy interesantes en el chat. En este momento vamos a aprovechar a profundizar temas que hemos visto. Recuerden que pueden dejar sus preguntas y las iremos abordando en el tiempo que nos queda. También si desean participar en vivo, pueden alzar la mano o indicar en el chat que desean realizar una pregunta en vivo. Vamos con una primera pregunta de nuestros participantes. La primera es la siguiente. Nos dice José de Panamá, ¿cuáles son las principales medidas de seguridad digital que deberían implementar las empresas para proteger la información cuando sus empleados trabajan desde la casa? Bueno, esa pregunta necesitaría, hoy por una casualidad, un compañero, bueno, un compañero que es CISO de una empresa, ha terminado su tesis doctoral precisamente sobre esta materia. Muy curioso. Sobre las medidas que se necesitan en este contexto. Fundamentalmente, él lo ha hecho en el ámbito de las ciudades, de la Smart City. Es decir, realmente tenemos una gran cantidad de. Estoy copiando de camino mientras que me estáis preguntando, estoy copiando, por si a alguno le interesa, para el Congreso de Ciberseguridad. Estoy copiando aquí en el. Un segundo, que ahora sigo. Estoy copiando aquí el. Este es el enlace para el Congreso de Ciberseguridad que se va a celebrar el miércoles de la semana que viene. Como decía, las medidas las podemos dividir en muy diversos tipos. Está claro que el perímetro de seguridad que una empresa tiene no tiene nada que ver con el de una casa. En el de una casa, los problemas de ciberseguridad se multiplican. ¿Qué medidas tiene que tomar la empresa? Pues fundamentalmente, en primer lugar, tiene que tener una relación con sus teletrabajadores importante por el factor humano. Es decir, que el teletrabajador tiene una información de la empresa fuera del perímetro de la empresa y puede hacer con ella lo que quiera, entonces hay que tener cuidado. Por eso es muy bueno la formación en ese aspecto. Esto ya no es un problema técnico, esto es un problema, llamémosle, de que una persona puede, en una empresa tú puedes controlar que la gente lo que entra y lo que saque, que no se lleve un disco duro o que no se lleve lo que sea, ¿no? Pero aquí ya tienes un problema, llamémosle, que no es típicamente tecnológico, pero sí afecta. Entonces, por nuestro estudio, ese es uno de los que más problemas da, que las personas cuentan con una información fuera de la empresa y que bueno, pueden hacer con ella algunas cosas que quizás no son las que se esperan. Eh, en cuanto a medidas de seguridad, sí que existen una serie de protocolos ya bastante desarrollados para el ámbito del teletrabajo que dicen qué cosas, qué programas hay que utilizar, qué cortafuegos tenemos que utilizar también. Es decir, en muchas casas la gente tiene una conexión a Internet con IPs dinámicas que pueden dar problemas, no son fijas, tienen digamos, pocas medidas de seguridad. Uno empieza a teletrabajar y se pone en un ordenador y punto, no hace nada más. Entonces, esto suele dar problemas que a veces son importantes, otras veces no se hacen comunicaciones cifradas, es decir, que realmente, y para eso hay lo que hay es una serie pues de metodología o de procesos que nos permiten pues que las empresas luchen. Pero de todas formas, de partida, el teletrabajo es muy difícil de controlar en cuanto a la ciberseguridad. Es decir, que sí, por factores técnicos y por factores humanos. Muchísimas gracias, excelente respuesta y gracias también a José que nos pregunta desde Panamá. Vamos con una siguiente pregunta, pregunta María desde Ecuador. ¿Qué herramientas tecnológicas recomienda para garantizar la ciberseguridad en dispositivos personales cuando se utilizan para el trabajo remoto? Bueno, pues por ejemplo, hay una teoría, por ejemplo, en una casa, el problema es que conviven.
hay muchos equipos informáticos que conviven en el uso personal con el uso laboral, llamémosle del teletrabajo. En este caso, uno de los graves problemas es que te pueden entrar pues virus y otra serie de elementos que realmente virus en toda su tipología, ¿eh? Y que pueden afectar a la empresa cuando realmente han entrado por una vía, llamémosle doméstica o privada. Este es uno de los riesgos que a mí más me preocupa, ¿eh? Es decir, que realmente las personas no tienen bien implementados estos sistemas, los antivirus no son capaces de resolver globalmente este problema en las empresas. Entonces, sí que hay determinadas empresas de ciberseguridad que son capaces de crear entornos relativamente seguros. Para ello, una de las cosas más importantes es no mezclar los equipos personales, por eso dice uso doméstico no sé, por la forma de la pregunta, pues uno de los problemas más importantes es usarlo en temas domésticos, es decir, tú estás utilizando para algo, una empresa puede, por ejemplo, decir, pues en su pautas de seguridad informática, todas las empresas suelen tener pautas de seguridad informática incluso por escrito. Entonces, en esas pautas, las empresas, para el interior de la empresa, como digo, en la parte física y dentro de la empresa, pues establecen que la gente no puede traer un pen y meterlo en un ordenador de la empresa, no puede traer un CD, un DVD, como decimos aquí, un DVD, y meterlo en la empresa, no puede traer. Ese tipo de cosas están rigurosamente prohibidas en las empresas para evitar esos problemas de seguridad, pero es que tú en tu casa sí lo haces. Entonces, lo que quizá lo más recomendable es que, en primer lugar, eh, los equipos sean independientes, los que se utilizan para el uso doméstico y para el uso, digamos, laboral. Y eso incluye teléfonos, eso incluye tablets, eso incluye ordenadores. Y que una vez que tengas eso, utilice en esos equipos las mismas herramientas que tienes en la empresa. Y hoy día hay algunas empresas que lo que te permiten es cifrar esos datos y hacerlo para que la relación con la empresa o con otro usuario exterior pues se haga de forma, digamos, con los mismos requisitos técnicos y de ciberseguridad que en el interior. Pero repito, el problema es mucho, esto ya sería de nota. El problema más de nota me refiero como algo ya muy, muy específico. El problema es que se utiliza de forma conjunta los equipos para el uso privado. En España hubo un banco, el Banco Bilbao Vizcaya, que hizo una campaña en la que les regaló a sus empleados 70.000 ordenadores. Es una campaña bien grande, ¿no? Entonces, el objetivo era que los teletrabajadores, que los empleados se convirtieran en teletrabajadores en el fondo, pero se lo vendían como que eran unos ordenadores que iban a tener en su casa y que podían utilizar sus hijos para la educación, podían utilizar yo no sé qué, yo no sé cuánto. Luego se arrepintieron enormemente, es más, cortaron el uso de esos ordenadores. ¿Por qué? Porque se convirtieron en ordenadores domésticos y laborales y al final eso les generó muchos más problemas de los que podían resolver. Muchísimas gracias, doctor. Excelente respuesta y gracias también a María desde Ecuador. Y vamos con una siguiente pregunta desde Ecuador. ¿Cómo pueden las empresas fomentar el bienestar mental de sus empleados que trabajan de forma remota y evitar el agotamiento laboral? Vamos a ver, en general los teletrabajadores suelen durar menos tiempo teletrabajando, digamos, trabajando en una empresa que los que están presencialmente. Es decir, efectivamente el estrés, aunque parezca lo contrario, repito, ya desde Jack Knight de los años 70 se vendía que el teletrabajo era levantarte tarde, llevar a los niños al colegio, desayunar tranquilo, luego ponerte a trabajar mientras tus compañeros llevaban 3 o 4 horas de viaje, que eso pasa en realidad muchas veces, pero el teletrabajo tiene otra connotación y es que tiene unos riesgos psicológicos enormes. ¿Qué puede hacer la empresa? Pues lo que debe de hacer es establecer unos criterios claros de horario con sus empleados, lo primero. Es decir, pero la empresa no quiere. La empresa dice, bueno, si me trabaja 12 horas en vez de 8, pues la empresa dice, por mí estupendo. De hecho, los teletrabajadores suelen trabajar, como hemos dicho, muchas más horas. Entonces, quizás si quiere esa empresa que ese teletrabajador no se le queme, cosa que pasa más habitualmente de lo que parece, pues quizás limitar ese número de horas. ¿Cómo lo puedes limitar? Ya he dicho, a veces el ordenador cada 4 horas que se pare. Hay programas que lo hacen, ¿eh? Hay sistemas que están preparados para que los empleados no puedan trabajar más de 4 horas y tienen obligatoriamente que parar 20, 25 o media hora. Tú lo puedes configurar. ¿Eh? Entonces, es una cosa de ese tipo.
El que los teletrabajadores tengan unas buenas herramientas para comunicarse con sus compañeros, ¿no? El que se puedan hacer esas jornadas picnic, es decir, el que la empresa genere y obligue a sus empleados a que vayan un día laboral, incluso, no tiene por qué ser un sábado, un domingo, una cosa de esta, no, no, un día se queda para que los empleados se conozcan, echen el día o lo que sea, que eso es bueno. Entonces, así se irá poco a poco haciendo que esos problemas de que la gente se queme, entre comillas, pues ocurran menos. También las empresas pueden procurar, hay empresas que aquellos teletrabajadores que tienen la posibilidad, porque viven en el campo, viven en un sitio, hay empresas que le hacen a los teletrabajadores, como yo decía, una telecotage, le hacen una pequeña habitación, una pequeña casita donde va a teletrabajar. ¿Por qué? Porque eso genera que el sistema sea mucho más adecuado para la convivencia familiar y tampoco se queme. Es decir, realmente la empresa puede hacer muchísimas cosas. ¿M? Sobre todo el que el empleado tenga la percepción de que por estar en casa no va a tener menos promoción laboral, que es el principal problema de los teletrabajadores. Todos tienen miedo a que el pelota va a ascender la empresa y ellos que están trabajando todo el día no lo van a hacer, ¿no? Entonces, que la empresa lo deje claro, diga, mire, aquí se va a ascender por mérito, por lo que sea, o por el trabajo, pero no por otra causa. Y además también que sea capaz de establecer esas normas de convivencia, crear unas buenas herramientas o que la empresa utilice unas buenas herramientas de comunicación, por ejemplo, que las videoconferencias, que son muy habituales en el teletrabajo, pues sean videoconferencias con avatares, que se hagan en mesas relativamente cómodas, que no sea una cosa típica de videoconferencia, sino que ya introduzcan cosas de metaverso. Hay muchas empresas que están trabajando en este campo. Para que las personas en la casa pues se puedan poner unas gafas y puedan ver a sus compañeros de una manera más dimensional, etcétera, etcétera. Es decir, que realmente sí hay herramientas para que esto se pueda ir haciendo esa convivencia mejor, entre comillas. Perfecto, muchísimas gracias y excelente respuesta también. Vamos con otra pregunta por parte de Ana desde España. Pregunta lo siguiente: ¿qué normativas europeas existen actualmente y que regulen la seguridad laboral en el teletrabajo y cómo pueden las empresas también adaptarse a ellas? Bien, sí que existen, ¿eh? En España en concreto hay un conjunto de normas que se han ido incorporando poco a poco, porque realmente no existe una ley, existe una ley de teletrabajo, pero no recoge estos puntos. Hay una ley simplemente, digamos, de aspectos formales. Pero sí se han ido recogiendo muchísimos aspectos relacionados con el teletrabajo a través de los convenios colectivos de las empresas. Es decir, hay muchos sectores donde el teletrabajo está bien regulado en España y en Europa. Entonces, sí, la normativa, a pesar de que hay una normativa genérica, como digo, pero fundamentalmente donde se está trabajando especialmente es a nivel de convenios colectivos. Entonces, si está interesado en este tema, busca en Internet convenios colectivos que tengan la parte de teletrabajo y verás que se están incorporando eso que yo decía de, por ejemplo, es una cosa que se lo propusimos a los teletrabajadores y a los sindicatos y se llevaban la mano a la cabeza. Decía, ¿cómo yo, sindicato, voy a decir que le echen una multa a mi empleado porque no se viste en la empresa? Digo, sí, pídelo tú. Dice, que lo pide la empresa. Digo, no, no, pídelo tú porque esto te beneficia a ti, porque el empleado se va a quemar menos. Entonces, bueno, pues realmente, digamos que ya hay una jurisprudencia también importante en cuanto, por ejemplo, a quién tiene que pagar. Eso ya hay la legislación no lo ha contemplado adecuadamente, pero sí hay una jurisprudencia muy importante en cuanto a quién tiene que pagar los medios materiales para la realización del teletrabajo. ¿Quién paga la luz? ¿Quién paga el agua? ¿Quién paga la mesa, la silla, el ordenador, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, lo que se ha establecido es que, fundamentalmente, es que se llegue a un acuerdo, pero tiene que haber un acuerdo previo antes de empezar la actividad laboral, donde diga la empresa va a pagar la luz o no la va a pagar, o va a pagar el 20% de la luz del domicilio o no lo va a pagar, el empresario va a hacer esto, es decir, que previamente te exige, en algunos convenios colectivos te exigen que se haga un análisis previo para determinar qué paga cada uno, si la silla la va a pagar el empleado, si el ordenador lo paga la empresa o lo paga el empleado, que lo ideal, repito, es que lo pague la empresa con sus medidas de seguridad y que no lo comparta con la parte doméstica, porque entonces al final va a ser un problema. Entonces, todo este tipo de aspectos están, a través de la jurisprudencia, ya hay tantas sentencias que ya sí que hay, podemos decir, un corpus legislativo importante, importante. A pesar de eso, la mayoría de las empresas no tienen en cuenta en su prevención de riesgos laborales
los temas relacionados con eso. Y luego la parte sindical, que como digo, nosotros tuvimos que hacer un estudio al Ministerio de Empleo en España para decirle que, cuáles eran cómo se podrían representar sindicalmente a estos empleados. Y también, pues, en materia de prevención de riesgo, pues ahora mismo estamos haciendo un proyecto de investigación para que las administraciones y las empresas se conciencien de la necesidad de incorporar esto. Pero lo que se ha hecho es, a través de numerosísimas sentencias, ya hay un corpus de qué es lo que paga la empresa, qué es lo que paga el trabajador y cómo se hace. Perfecto, muchísimas gracias, doctor José Martínez, por esa excelente respuesta. Vamos con una última pregunta para continuar con nuestra programación del evento. Nos pregunta también desde España, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las empresas al implementar políticas de teletrabajo seguro? ¿Y qué papel también juega la inteligencia generativa en la protección de la privacidad y manejo de datos sensibles? Bueno, empezando por el final. Eh, el tema de la inteligencia generativa, digamos que lo que hacen es juntar palabras de momento todavía de inteligencia artificial no tenemos mucha, pero sí que está haciendo que el teletrabajador cuente con unas herramientas. Yo sí soy partidario de que los teletrabajadores utilicen herramientas de inteligencia artificial generativa. ¿Por qué? Porque les está facilitando el trabajo. O sea, no digo que sea, no es una herramienta sustitutiva, sino una herramienta complementaria. Y muchas veces, pues, los teletrabajadores se encuentran con que tienen que trabajar con volúmenes de datos muy grandes, que tienen que resumir, que tienen que hacer, y el poder darle un fichero a un sistema de este tipo y que te ayude en la gestión del mismo, pues es muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que al final va a ser bastante positivo. ¿Cuáles son los errores más importantes de las empresas? Pues las empresas, en principio, curiosamente, si miramos, digamos, las notas de prensa de las empresas que están, porque ahora hay muchísimas, si mira, hay periódicos en España, Sacata, y otros que todos los días sacan dos o tres de este tema, porque llevan una línea tremenda con esto. La mayoría de las empresas, el error que tienen es que creen que el teletrabajo es más importante para el teletrabajador o tiene más ventaja para el teletrabajador que para la empresa. De hecho, muchas empresas empezaron programas de teletrabajo cuando tuvimos el COVID, y ahora los están volviendo a llevar a los empleados a las oficinas. Entonces, yo no digo ni que todos en casa ni todos en la oficina, pero que realmente existe ahí una convivencia. Entonces, el mayor error desde mi punto de vista es que las empresas piensan que esto es beneficioso para el trabajador. Es verdad que hay trabajadores de estos que se llaman de la generación Z, que dicen, es que están, lo que le han puesto esos nombres, es decir, están haciendo como que trabajan, pero no trabajan mucho. Y en el teletrabajo eso se está notando más. Pero en general podemos decir que la empresa, eh, hay empresarios que a veces más demagógicamente que de forma real, pues están diciendo que quieren que vuelvan los empleados a la oficina porque trabajan más en la oficina. Eso no es cierto. Eso es un error. El error mayor de la empresa es que no se da cuenta de que la principal beneficiaria del teletrabajo es la empresa y en segundo lugar el teletrabajador. Y que, pues, a veces están impidiendo que se desarrolle más el teletrabajo porque no se dan cuenta de estas circunstancias. Muchísimas gracias por esa excelente respuesta y también gracias a la pregunta desde España. Ahora hemos llegado al final de este enriquecedor webinar sobre prevención de riesgos laborales y teletrabajo seguro. Ha sido un placer compartir este espacio con todos ustedes. Agradecemos a cada uno de los asistentes por su participación activa y su interés en este tema tan crucial en el entorno laboral actual. También queremos reiterar nuestro agradecimiento a INISEC, la Universidad Católica de Murcia y la Universidad del Espíritu Santo del Ecuador por hacer posible este evento. Esperamos que la información compartida hoy les haya sido de gran utilidad y puedan también aplicar estos conocimientos en su día a día. Los invitamos también a estar atentos de nuestras próximas actividades y formaciones donde continuaremos abordando temas de gran relevancia. Antes de despedirnos, también les recordamos que pronto van a recibir también un correo con el acceso a la grabación del webinar. Además, también los invitamos a visitar el sitio web de las instituciones y poder conocer más sobre próximos eventos que estaremos desarrollando. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo evento internacional. Muy bien, un placer.
He dejado en el chat pues los programas de televisión y el último es el de Google Meet, es la inscripción, bueno, no hace falta inscribirse, pero el acceso al quinto Congreso Iberoamericano de Ciberseguridad, donde todos ustedes están invitados y estamos deseando de que el miércoles que viene, si lo desean, pues puedan participar. Perfecto. Muchísimas gracias por compartir también la información con todos nuestros asistentes y vamos con un breve cierre también del evento.